Pasión por su gloria, y hemos estado compartiendo un poco acerca de lo que nuestra experiencia hemos tenido durante algunos años como pastores y como misioneros en Medio Oriente. Y hemos estado actualmente trabajando acá en México ya por 5 años como directores de fronteras. Es una organización que tiene 35 años de llevar el evangelio a algunos pueblos que han estado totalmente abandonados de los países musulmanes. Son cerca de 52 países en el mundo y es casi una gran población de personas tan humanas como nosotros, diferentes en cuestiones de religión, diferentes cuestiones en cultura, pero hemos dado testimonio de nuestra experiencia y tanto que hemos aprendido de qué manera Dios está obrando en estos tiempos. Y he estado hablando desde el viernes y ayer sábado, para los que nos estuvieron acompañando, acerca de esas cosas que a través de la historia hemos venido viendo, hemos escuchado, hemos estudiado. Y yo sé que muchos de los que están acá, aún siendo adultos, han escuchado acerca de cómo el evangelio ha venido en un proceso a través de los tiempos. Hemos visto grandes avivamientos. Nosotros hemos sido parte de un movimiento cristiano desde los 14 años en nuestro amado país, El Salvador, donde nacimos y donde nacimos por segunda vez cuando conocimos a Jesús en medio de una guerra. Y damos testimonio cómo Dios obra en medio de cualquier situación, de cualquier crisis, de cualquier problema, cuando las personas verdaderamente buscan a Dios de corazón. Y últimamente hemos estado hablando acerca de los acontecimientos actuales y he estado enseñando que cada generación ha visto acontecimientos. Pero los que están viviendo este tiempo, estamos conscientes a la luz de la Biblia que los acontecimientos actuales en el mundo cada vez irán aumentando. ¿Qué significa eso? Que si retornamos a ver la historia en la palabra, nos daremos cuenta que se está cumpliendo. Amén. Y para aquellos jóvenes, niños que están viviendo este tiempo, también se darán cuenta que cuando ellos sean adultos, la palabra se seguirá cumpliendo. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos, y todos los que están aquí en esta mañana, gracias por haber venido, porque se trata que estemos conscientes en una realidad. Esa realidad es que el mundo cada vez más se va a poner muy complejo. Hemos estado hablando de los acontecimientos como los terremotos. Yo tengo una aplicación que estoy viendo cada momento, es Earthquake Alert. Y aquí estoy viendo que solo esta mañana han habido nuevamente 3 sismos en la zona de Oaxaca. De 4.1, 4.5, 5.1 en la costa. Y estamos también expectantes de las cosas que están sucediendo al otro lado. Aún hay la situación de la crisis en Siria. Hace dos meses estuve en Alemania visitando a un grupo de sirios que por la guerra salieron. Estuve con una pareja de unos señores
que cuando hablaba con ellos, ellos lloraban, me decían, nosotros teníamos nuestra casa, nuestros carros, nuestros negocios. Llegó la guerra, entró el ejército, bombardeó todas las casas, nosotros perdimos todos y solamente salimos con la ropita que teníamos puesta. ¿Y por qué cuando hablo esto, hermanos? Es porque el mundo cada vez está cambiando y la crisis es más compleja, más difícil. Y yo sé que ustedes han estado viviendo también la psicosis de la delincuencia, especialmente en estos lugares. Y si vemos a nivel global, cada vez más vemos acontecimientos de guerras. Ahorita estamos con la situación con Norcorea y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, en su exposición en la ONU hace unos días atrás, amenazó a Corea del Norte. Están haciendo pruebas con misiles, especialmente Corea. Hermanos, cuando vemos esa inmensidad de las cosas que están sucediendo, y algo que yo decía anoche y en la palabra lo encontramos, no es para alarmarnos, no es para asustarnos, sino más bien es de darle gracias a Dios que su palabra se está cumpliendo y poco a poco nos acercamos al arrebatamiento de la iglesia. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Espero que todos. Y los que todavía no tienen esperanza en Jesús, pues tienen que poner la esperanza en Cristo, porque no hay otra esperanza. Por los años que hemos vivido en el Evangelio, yo sé que hay muchos acá también, hemos visto cómo el tiempo ha venido transcurriendo. Pero algo importante que quiero hablarles en esta hora es que también el Señor venía estableciendo desde un principio, o venía hablando, mejor dicho, el establecimiento de su reino en esta tierra. Esta mañana estaba escuchando por ahí la clase del pastor Armando y es uno de los versículos los que quiero tocar. Si usted tiene su Biblia, quiero que me acompañe a Génesis capítulo 12 y verso 1. Y en la clase que el pastor Armando tenía estaban hablando acerca de esa promesa. Y esta mañana quiero partir de acá porque es importante, especialmente la iglesia, que sepa y que entienda de qué se trata el reino de Dios. En Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante, lo vamos a leer, por favor, ahí donde está sentadito. Acompáñenme en la lectura. Vamos a leer hasta el versículo 3. ¿Ya lo tiene? Leamos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿qué dice? Todas las familias, ¿de dónde? De la tierra. Quiero que oremos por este momento. Jesús, gracias por este hermoso tiempo en el cual nos permites reunirnos en este lugar, y aquí está tu iglesia. Esta iglesia que ha sido comprada con tu sangre. Gracias, Señor, por tu promesa de que los que hemos creído en ti somos hijos tuyos. Gracias por las vidas de cada uno de los hermanos que en esta hora, sea joven, señorita, adulto o anciano. Señor, todos los que hemos confiado, ahora tenemos esa promesa y la promesa de la vida eterna. Pero mientras tanto, vivamos en este cuerpo y como Pablo lo decía, ya mi vida, ¿de qué vale para mí si no es para servir a mi Dios?
Pablo llegó a entender que la vida era valiosa, pero siendo usada por ti. Y yo deseo que en esta hora, Señor, cada una de las personas que están acá puedan evaluar su vida. ¿Por qué viven y para qué viven? Señor, deseamos en estos tiempos una iglesia diferente, una iglesia de poder. Deseamos creyentes que verdaderamente tengan la autoridad de tu palabra y el poder de tu espíritu para dar testimonio de todas las cosas que tú estás haciendo o has hecho en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quería retomar este verso de Génesis porque tuve la oportunidad de visitar Básora en Irak, es al sur, que actualmente se llama Básora y que era Ur de los Caldeos. Cuando visitamos esta ciudad, todavía existe, ahora el nombre se llama Básora. Hicimos algunas preguntas, especialmente yo soy muy curioso, yo soy muy investigador, hablo con la gente, me gusta saber muchas cosas. Cuando llegué a ese lugar, encontré que muchas de las personas, generación tras generación, siempre tienen a su Sibna Ibrahim, que en árabe es nuestro padre Abraham. Ellos tienen en alto nombre a Abraham como un precursor que llevó, oiga bien, a un pueblo al conocimiento del Dios verdadero. Y siendo musulmanes, ellos hablan acerca de Sibna Ibrahim, que Dios escogió para que llevara a una nación y esa nación fuera la representación de Dios en esta tierra, porque ese era el propósito de Dios al escoger a Abraham. Entonces, en esta ciudad, casi todas las personas, aún hasta los niños, tienen un conocimiento de Sibna Ibrahim. Yo creo que cada país hablamos acerca de los próceres de la libertad. Y ustedes saben que aquí en México no hay ciudad que no tenga los nombres de esos grandes próceres que lucharon por la libertad de México, que hace algunos días se celebró, ¿verdad? El 16. Dígame algunos nombres de esos libertadores. Hidalgo, Allende, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que eso nos enseñan a los niños desde que están pequeños. Y si usted viaja a cualquier ciudad o a cualquier pueblo pequeño, ahí están los nombres de las calles, Hidalgo, Allende, etcétera. Y cuando veo eso, hermanos, en esta ciudad que es Básora, ellos tienen en alto nombre a Ibrahim. Ahora, quiero llevarlo rápidamente por cuestión de tiempo, hermano, porque este es muy extenso. Pero si vemos desde Génesis, Dios estaba escogiendo un pueblo, una nación, para que fuera testimonio a una tierra donde el Señor sabía que era estratégica, para que fueran testimonio a las demás tribus o gentes que vivían en esa zona, como testimonio de que Dios sigue siendo Dios. Amén. Y vemos que Abraham obedeció, vemos toda la historia, llegó a la tierra de Canaán. Si usted ve un poquito la Biblia, hermanos, algo que estamos haciendo una invitación hoy en día es que estudien la palabra, hermanos. Estaba buscando acá en mi computadora, pero no tengo en este momento, pero sabe que algunas estadísticas nos están llevando, especialmente en América Latina, que es un poco el porcentaje de las personas en las iglesias que están estudiando la Biblia. Y yo quiero felicitar a esta iglesia. Esta mañana estaba orando y dando gracias a Dios porque estuve viendo estos grupos de hermanos que están recibiendo esas clases. Y sabe que ya esto se ha perdido en muchas iglesias. Yo vengo de una iglesia donde escuela dominical era no obligatorio, pero era un momento en que todo el mundo venía a estudiar de la palabra.
El domingo antes de comenzar nuestro culto, todos estábamos en la escuela dominical. Yo quiero invitar a aquellas personas que están acá para que vengan temprano a estudiar la palabra. Hagan un tiempo, hermano. Yo entiendo que a veces nos sacrificamos un poco, pero yo siempre digo, hermanos, cuando se trata de conocer de Dios, cuando se trata la prioridad de aprender de su palabra, tenemos que estar presentes, tenemos que dedicar tiempo. Porque de otra forma usted no va a crecer, hermano, en el conocimiento de la palabra. Y sabe que la palabra y el mismo Señor nos dice en algunos versículos por ahí, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hermanos, es necesario eso. Ahora, quiero llevarles rápidamente, quiero mostrarles algunas imágenes, si me ayuda el joven allá. Quiero mostrarles que vamos a hablar cómo el evangelio ha venido extendiéndose a través de la historia, porque Dios tenía un plan. Ese plan comienza con Ibrahim para establecerlo en una tierra, y de ahí cómo ellos iban a ser testimonio para todas las naciones del mundo acerca de ese Dios verdadero. El siguiente, por favor. Yo sé que no todos van a poder ver esta imagen, pero quiero que tenga más o menos una información. Hemos estudiado que durante el inicio de la creación de Dios, Él había anunciado la llegada de su reino. ¿Y quién iba a ser ese rey? En el reino de Dios, ¿quién iba a ser ese rey? Jesús, hermano. Si usted se da cuenta, yo soy ministro de alabanza también y soy músico, pero me encanta escuchar cuando cantamos al Señor, y muchas veces en las alabanzas repetimos, Él es mi rey, Él es mi Señor. ¿Y sabe qué significa rey? Ustedes han escuchado, y rey es un jefe, es un líder. Yo he estado hemos vivido en países en Medio Oriente donde no son presidentes, sino que son reyes. Y hemos aprendido cómo es el sistema de un reinado. Entonces, cuando cantamos y hablamos acerca del rey, ¿qué estamos diciendo? Que Él es mi dueño. Amén. Eso significa rey. O sea, Él gobierna mi vida. Entonces Jesús venía a ser ese rey anunciado, que es conocido como el Mesías. Pero en ese proceso Dios iba a comenzar a establecer, y decía nuestro pastor Armando esta mañana en la clase, que Dios comienza un proceso de un reino, pero era más para probar la obediencia de Dios con el hombre. Porque si usted ve la historia, Adán y Eva, el pecado de ellos es que desobedecieron a Dios. Y en el mundo, la humanidad a través de los tiempos vive en constante desobediencia a Dios. Por eso es que la gente, cuando uno quiere hablarle del evangelio, dice, a mí no me venga con esas cosas de la religión. Porque, hermano, esto no se trata de religión. Se trata de una vida en obediencia a Dios. Y vamos a verlo poco a poco qué es lo que está pasando a través de la Biblia. Dios prepara un plan. Desde el año 2000 antes de Cristo, Dios escogió a los patriarcas. Llegamos al 1600 antes de Cristo, y llega un momento, escuche esto, que el pueblo de Israel, siendo Dios el rey del pueblo, o sea, de Israel, un día se levantaron y fueron ante el profeta Samuel y le pidieron algo. Me encanta esa historia porque el pueblo le dice, oye, danos un rey como todas las naciones tienen rey. ¿Se acuerdan de esa historia? Y resulta que el profeta Samuel va a consultar a Dios y le dice, oye, el pueblo me está pidiendo rey como las demás naciones. Y Dios le dice, ok, haz como ellos dicen, porque no te están rechazando a ti, sino que a mí.
Ese pueblo que un día Dios había escogido para que fueran los que representasen su reino en esta tierra, un día dijeron, ya no queremos que sea rey sobre nosotros. Entonces piden a un rey humano. Y me encanta cuando Dios le dice, oye, Samuel, dile al pueblo que le voy a poner un rey, pero ese rey va a ser así, así, así. Comenzó a darle ciertos detalles. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? No nos importa. Nosotros queremos un rey. Eso es lo que pasa hoy en día con las personas. No quieren que Dios gobierne sus vidas, sino quieren vivir sus vidas en sus antojos, en sus cosas, en sus pecados. Recuerdo en una ocasión, estábamos siguiendo aquí íbamos a visitar unos ejidos. Acá, nosotros vivimos en Monterrey. Y este lugar, se me ha ido el nombre, pero es un ejido muy lejos, siguiendo por Saltillo. Y estábamos llegando a ese ejido. Y en la primera casa que entré, era un sábado, había un grupo de hombres con sus grandes caguamas. Ustedes saben que ahora ya, esas caguamas así, ya dicen que las ven muy pequeñas, ya están buscando hacerlas más grandes. Entonces estaban ahí muy felices, escuchando música norteña, y eran como unos 6 hombres con sus caguamas, y yo iba con 2 jóvenes, porque nosotros hacemos eso de ir de 2 o 3 a hablar de Jesús. Entonces, en esa ocasión, estos jóvenes se me quedan viendo y me dicen, pastor, y ahí vamos a entrar. Sí. ¿Y qué tal si así como están borrachos nos sacan corriendo? Pues ¿qué vamos a hacer? Correr nada más. Así es que por eso trae unos buenos zapatos, porque de eso se trata. Y sabe, lo peculiar fue que entramos, ¿verdad? Y yo lo digo honestamente, muy precavido, entramos donde estaban ellos. Hola, ¿cómo están? Y se nos quedan viendo. Otros hermanos mentirosos, queriéndonos venir a dar una terapia religiosa, me dijo el primero. Órale, yo me quedé asustado, bien, ¿cómo decir la palabra bien? Sí, eso, ¿verdad? ¿Cómo me recibió? Pensé que me iba a decir bienvenido, gracias por venirnos a hablar de Jesús. No, otros hermanos mentirosos que vienen a darnos una terapia religiosa. Y yo me quedé pensando, inmediatamente yo estoy pensando y orando qué le voy a responder. Y los jóvenes se me quedan viendo como que me dijeron, vámonos, ¿verdad? Con la vista. Entonces vengo yo y le digo, no, fíjate que no venimos a hablar de una terapia, sino que venimos aquí a sentarnos con ustedes y que platiquemos un ratito. Entonces te podemos invitar a una caguama. Y le digo, sí, tráigame una, le digo, tráigame una, pero no de esa Tecate. Ah, ¿y de cuál querés? Me dijo. Una de esas que se llaman Coca-Cola. Y se pegó la risada del hombre. Y dice, ya me caíste bien, pasa adelante. Entonces, y me fueron a traer la Coca-Cola, o sea, 3 Coca-Cola. Y nos sentamos con ellos y me dijeron, oye, es primera vez que vienen unos hermanos de esa forma. Y yo le digo, ¿cómo así? Es que todos vienen y entran y lo primero que nos dicen, borrachos, sinvergüenza, pecadores, el infierno preparado para vosotros. ¿Cómo creen que los van a recibir? Con las mismas botellas de las caguamas las sacan corriendo. Entonces, ¿por qué cuento esto, hermano? Porque cuando hablamos de llevar el evangelio a través de los tiempos, Dios ha usado métodos, formas que debemos de entender. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel rechaza a Dios, entonces Dios le pone reyes y comienzan a gobernar los reyes. Hay reyes buenos, hay reyes malos, se divide la nación en norte y sur. Entonces comienza un proceso hasta que el Señor lo lleva a la cautividad. Dios saca a su pueblo de la tierra. ¿Usted creen que por qué lo sacó al pueblo de Israel a la cautividad? ¿Sabe? La situación era, 1, el castigo. 2, que su remanente, aquellos que eran fieles al Señor, donde quiera que iban a anunciar
la verdad de un Dios real. Entonces, para que vea cómo Dios siempre va a seguir extendiendo su reino de una u otra forma. Llega la cautividad, pasan unos años del 1600 al 1200 antes de Cristo. Yo quiero decirles que lo que han hecho algunos expertos es que los años de Cristo para atrás se cuentan diferente, ¿verdad? Viene de más a menos. Y después de Cristo vamos de menos a más. Entonces, aproximadamente en el 1200 comenzó el proceso de los jueces. Como ya no habían reyes, ahora vienen los jueces. Y llegamos al 800, la cautividad, los jueces. Y en el 800 al 400 vinieron los reyes. Y del 400 hasta la llegada de Jesús se le llama el post-exilio. O sea, es cuando el pueblo comienza a regresar otra vez a Israel. Ahora, llega Jesús, aparece Jesús el Mesías, pero había una profecía. Yo quiero que la busque conmigo en el Salmos capítulo 2. Acompáñenme rápidamente porque son tantos versículos. Cuando hablamos del estudio cronológico, vemos muchos versículos importantes, pero yo solamente quiero mostrarle unos cuantos. Salmos capítulo 2, hay unos versos ahí importantes que necesitamos conocer. Quiero, mejor dicho, que lean conmigo estos versos, desde el 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Salmos capítulo 2. Léalo conmigo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? Su ungido. ¿Quién es su ungido? Jesús. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, dice, escuche esto, he puesto mi rey. ¿Quién es ese rey? Jesús. Sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme. ¿Y qué dice, hermanos? Y te daré por herencias las naciones y como posesión tuya, ¿los qué? Los confines de la tierra. Si usted ve esta profecía, hermano, Dios estaba hablando de su ungido, Jesús, que iba a aparecer como rey, pero está la promesa de que le va a dar todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el conocimiento de este ungido, que es Jesús, tiene que llegar a todos los confines de la tierra. Luego hay otra profecía. Viaje conmigo nuevamente a Isaías. Capítulo 11. Y escuche lo que dice también acá. ¿Ya lo tiene? Capítulo 11, verso 1 en adelante, siga conmigo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Luego más adelante, versículo 12. Y levantará, ¿qué dice? Perdón, ¿a qué? A las naciones. Eso es importante, hermano, saber que el perdón de Dios está establecido a través de la profecía de Jesús, el perdón para todas las naciones. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque es importante que entendamos que este evangelio ha venido a través de todos los tiempos. Y cuando Jesús aparece, se cumple nuevamente la llegada de ese Mesías. Y ahora, a partir de que Jesús se va, cuando Él resucita, hay una parte importante que me gusta cuando está con sus discípulos
ya para irse y va ascendiendo a los cielos. ¿Se acuerdan de esa historia? Están todos los discípulos. A mí me encanta a veces cuando leo estas historias, me imagino cómo estaban sus discípulos viendo a Jesús que va ascendiendo a los cielos. O sea, para ellos era algo increíble, hermano. Pero el Señor, el Maestro, está ascendiendo y ahí están ellos observando que se va perdiendo en las nubes y luego aparecen unos ángeles. ¿Qué le dijeron esos ángeles? Varones Galileos, ¿qué estáis viendo hacia el cielo? Ese mismo Jesús que fue tomado entre vosotros, que dice, asimismo volverá. Entonces ahora se da cuenta que el Señor yéndose, el plan continúa, ahora continúa con su iglesia. Y es aquí donde comienzan las otras épocas que le llamamos después de Cristo. Bueno, ya desde antes de Cristo estaban gobernando los romanos, hasta el 400 después de Cristo están los romanos. Es cuando el evangelio comenzó a extenderse gracias a las construcciones del imperio romano, que habían hecho buenas calles. Tengo unos amigos que son misioneros de acá de México, que están con nosotros como fronteras allá en Turquía, y ellos acaban de hacer un tour de oración por todos los lugares donde estaban las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Ellos viven en Iconio y se fueron a Esmirna, a Pérgamo, a todas esas ciudades, y cada ciudad están los vestigios de cómo eran las carreteras que los romanos construyeron. Entonces eso dio un avance a que el evangelio se extendiera por todo el imperio, y ahí tenemos el libro de Hechos. Puede estudiarlo completamente, cómo el evangelio comenzó a extenderse desde dónde. Desde Jerusalén, siguió por Judea, llegó a Samaria y llegó hasta lo último de la tierra. Eso es en el año 400 hasta el 800. Tenemos la época ahora de los bárbaros. Los bárbaros eran tribus germánicas que vinieron y conquistaron Roma. Y ¿sabe lo sorprendente? Hemos estado en algunos lugares en Alemania estudiando esa historia. Estuve en un castillo en Alemania y nos estaban explicando que los bárbaros incursionaron de una forma que los romanos no se lo imaginaron. Y los bárbaros, cuando conquistaron Roma, se llevaron muchos esclavos de personas que vivían en el imperio. ¿Y sabe quiénes eran esos esclavos que se llevaron los bárbaros? Cristianos. Los cristianos fueron llevados como esclavos por los bárbaros, de tal manera que durante esa época muchos de los que fueron llevados esclavos dieron testimonio de Jesús en aquellas regiones. Y es ahí donde hay un levantamiento de bárbaros viniendo a los pies de Jesús. No crean que fueron los bárbaros a hacer campañas evangelísticas a aquellos lugares, hermano. Por eso me encanta ver la historia y cada cosa que Dios hizo para extender su reino, hermano. Y por eso quiero hablarles a ustedes como iglesia, que podamos entender cómo se está llevando la historia en este tiempo. Pero también aprender cómo Dios ha movido su reino y lo va a seguir moviendo de una u otra forma, con o sin usted, hermano. Porque esto es importante. Yo siempre digo, hermano, tenemos un privilegio de ser parte del reino de Dios, pero no lo estamos aprovechando. Cuando yo estuve en este castillo, no tengo la foto acá, pero cuando yo estuve en este castillo nos llevaron a conocer todo el castillo, nos explicaron cómo eran los lugares, cómo era el dominio, por qué los ponían en una montaña. Y algo que me llamó la atención cuando explicaba a la persona que nos estaba dando la historia es que, ¿cómo le llaman a las personas que están sometidos a un rey? Súbdito. Dice el historiador, el que nos estaba mostrando, que cuando el rey daba una orden, todos tenían que cumplirlo. Y un súbdito que desobedecía era castigado.
La torre más alta de este castillo era la cárcel. Yo creo que eran unos 4 metros a la redonda, o sea, era y unos 16 metros, pero a la mitad de la torre, hermanos, cuando nosotros subimos a esa torre, a la mitad había un orificio, había una placa, pero había un orificio al tamaño de un cuerpo humano, y si un súbdito desobedecía al rey, lo colgaban con una cuerda, lo bajaban por ese orificio hasta el fondo de la torre. Era como un castigo, era una cárcel. Y ese súbdito tenía que estar por un tiempo hasta que el rey decían sáquenlo. Y si el rey no daba la orden que lo sacara, ahí moría. Dice el historiador que muchos de los que bajaban a veces tenían que, en la oscuridad, porque oscuro totalmente. Dice que algunos tenían que bajar ahí y tenían que soportar el mal olor estupefacto. Me está olvidando el español, hermano, van a disculparme. y soportar eso, porque habían personas que ya habían muerto ahí. Entonces eso me llamó la atención, hermanos, porque ¿cuántos cantamos y gritamos? ¿Cuántos somos hijos del rey? Amén. Todo, ¿no? ¿Cuánto le estamos obedeciendo a nuestro rey? Yo quiero hacerle una pregunta, querido hermano. ¿Está usted obedeciendo a su rey? ¿Está usted obedeciendo a Jesús? Porque el Señor nos manda a vivir una vida diferente. Y el Señor nos ha escogido para su reino, hermano, para que hagamos la diferencia. He estado enseñando durante estos 3 días, porque el tema es volviendo al llamado. Hay que retornar, hermanos. Nuestra vida iba acá como cristiano, pero no hemos estado haciendo la voluntad de Dios. Entonces retornemos. ¿Y qué es lo que he estado enseñando durante estos días? Retornemos a la palabra. Retornemos a lo que Dios nos está mandando. Me encanta la oración de Daniel en Babilonia. Estuve en Babilonia, en Irak. Eso está entre Tigris y el Éufrates. Tuve la oportunidad que Dios me dio de conocer estos lugares. Y todavía hay vestigios también de la Torre de Babel. Pero por ahí encontramos en algunos lugares que recuerdan o han quedado recuerdos del pueblo judío en la esclavitud que tuvieron en Babilonia. Pero cuando yo recuerdo a Daniel en esa región, él en una ocasión se puso a orar, le dijo: Señor, te pedimos perdón. Él se incluye como pueblo, porque no hemos obedecido a tu ley. Constantemente hemos desobedecido y por eso tenemos este castigo que lo merecemos. Cuando yo leo eso, hermanos, y yo puedo pensar un poquito que en estos tiempos necesitamos reconocer, no solamente como personas, sino como iglesia, como pueblo de Dios, que hemos estado desobedeciendo a Dios. Y necesitamos reconocer y volver a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Luego viene la época de los vikingos, eso es entre el 800 al 1200 después de Cristo. Otra época también que fue muy buena, muy cómo el evangelio siguió extendiéndose. Llegamos al dominio de los musulmanes. Ustedes han escuchado que los musulmanes tuvieron un avance después que Mohammed, que así lo llaman los musulmanes, Mahoma, en el 630, él comienza un movimiento religioso y eso se fue extendiendo de tal manera que llegamos hasta el 1600 antes de Cristo. Los musulmanes dominaron 400 años España. ¿Habían escuchado sobre eso? Saben que hay muchas palabras del español, en este caso es el castellano, que vienen de raíces árabes. Y les puedo dar un chorro de palabras, pero una de las que más usamos nosotros es ojalá. ¿Cuántos han usado esa palabra? Casi todos, ¿verdad? ¿Sabe que en árabe es inshallah? Repítalo conmigo, van a aprender árabe. Inshallah. Inshallah es primero Dios. Y nosotros lo decimos en castellano, ojalá. Y viene del árabe. Muchas palabras que tenemos en el castellano porque los musulmanes dominaron mucho tiempo España. Entonces
Pero aún así el evangelio siguió avanzando. Y del 1600, hermanos, después de Cristo, ya el evangelio llegó a todos los confines de la tierra hasta el año 2000. Hermanos, del año 2000 para acá, las naciones que habían sido fuertes en el evangelio, en el cristianismo, han venido decayendo. ¿Por qué creen o qué se imaginan por qué estas naciones han decaído acerca del conocimiento de Dios, de la obediencia a Dios? ¿Qué se les imagina? ¿Sabe? La respuesta está que han abandonado a Dios. Europa, hermanos, actualmente, yo estoy yendo por esas regiones de Europa, estamos preparando algunas iglesias hispanas pequeñas, porque actualmente, por ejemplo, Francia tiene el 30% de musulmanes, Alemania tiene otro porcentaje alto, Inglaterra tiene muchos musulmanes, Ámsterdam lo que es Países Bajos, están aumentando los musulmanes. ¿Qué significa, hermano? Que países que un día fueron fuertes en el cristianismo están decayendo. Pero ahora los misiólogos están hablando que está emergiendo una fuerza misionera que le llaman la Iglesia Emergente del Sur. ¿Cuál es esa Iglesia Emergente del Sur? Somos los latinoamericanos, los centroafricanos y los asiáticos. ¿No se alegra por eso, hermano? Amén, hermano. ¿Saben? Lo que estamos enseñando es que América Latina, en los tiempos que estamos viviendo, Dios nos está dando una oportunidad de llevar su reino, de llevar el evangelio a muchas naciones. Amén. Ese es un gran privilegio, hermano. Mire, tenemos mexicanos ahorita en muchos países que nunca se imaginaron llegar ahí. Yo soy director de Fronteras México, ya llevo 5 años aquí en México, estamos moviendo más personas, preparando más misioneros. No estamos usando mucho la palabra misionero, sino que estamos hablando de testigos de Jesús, discípulos de Jesús que están yendo a estos países a ser discípulos de Jesús. Y es sorprendente, hermanos, que las personas, yo me comunico con ellos todas las semanas, estoy comunicándome con ellos para preguntarles cómo van. Y sabe, tenemos esta pareja que es de Chiapas. Ellos son de la etnia central. Y ellos han trabajado en esa región entre las etnias de Chiapas, la Candona y toda esa región, por San Cristóbal de las Casas para adentro. Y cuando ellos hace 16 años también sintieron el llamado, estoy hablando del esposo, la iglesia le dijo, ¿para qué vas a ir tan lejos? Si aquí hay tanta necesidad. ¿Sabe que es una expresión que nosotros estamos encontrando en muchas iglesias? Que las personas nos dicen, ¿y para qué van a ir tan lejos si aquí hay tanta necesidad? Y yo les digo, sí, hay tanta necesidad. Pero hay un chorro de gente que está sentada en la iglesia que no está haciendo nada. Si de verdaderamente nos decidiéramos extender el reino, hermano, muchos tendríamos la oportunidad de ir y predicar a las personas, casa por casa, en los ejidos, aquí mismo en la ciudad o más allá, hermano. Hay necesidad, pero pocos lo hacemos. Y yo entiendo, hermanos, pueden haber excusas habidas y por haber. Pero es importante que entendamos que a todos nos corresponde extender el reino de Dios. Amén. No los veo muy convencidos, pero es importante. A todos nos corresponde, hermano. Yo siempre digo, porque como soy pastor, conozco las ovejas como lo ven a uno. Es que es el pastor que tiene que salir a visitar enfermos, a predicar a las calles, ir a las cárceles, para eso le pagamos. Óyeme, ¿y tú qué haces? ¿Qué es lo que Dios te paga a ti para que le sirvas en su reino? Mira, hermano, solo el hecho de estar aquí sentaditos con vida es un privilegio. Cuando en este momento hay tantas personas, todavía estaba viendo las noticias que hay personas en un edificio que una persona sobrevivió, lo sacaron y dijeron, hay 50 más aquí abajo. Esta mañana estaba viendo las noticias, ahí en la Ciudad de México. Los sismos que hubieron ayer, hubo otro terremoto de 6.4.
¿Y cuántas personas? Yo estaba viendo el testimonio de un señor que lo sacaron entre los escombros después de 3 días. ¿Y sabe lo primero que dijo? Yo nunca, y está llorando ahí, yo nunca había creído en Dios, pero hoy que estuve encerrado ahí, me tuve que humillar y decir, Dios, tú existes. Por eso es que Dios va a usar todas las formas para que la gente se dé cuenta de que Dios es real, hermano. Y si es necesario, va a seguir sacudiendo la tierra, va a seguir trayendo huracanes. No solamente porque nosotros decimos, ay, es el juicio para los incrédulos pecadores. Que caiga fuego del cielo y los confunda. Ya no dicen consume, no, que nos confuma. No sé qué significa la palabra. Pero ¿qué de nosotros su pueblo, hermano? Dios siempre nos va a hablar también. Amén. Dios siempre va a usar cualquier cosa. Y cuando hablo de esto, hermano, es porque tú estás consciente de cómo está tu vida delante de Dios. Hemos estado hablando en estos días de la oportunidad que Dios nos da de hablarles a otros acerca de Jesús. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, jóvenes, sus compañeros de estudio, tienes que hablar y dar testimonio acerca de Jesús. Amén. Eso lo necesitamos hoy más que nunca. Y voy a terminar con este versículo. Acompáñeme hasta Apocalipsis. Apocalipsis, busque el capítulo 7 y versículo 9. Es un versículo que también conocido, pero escuche lo que dice. Ya lo tiene, Apocalipsis 7, 9. Léalo conmigo, dice: después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Si usted se da cuenta, esa es la culminación de la historia. Miles y miles de personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, adorando al Cordero, a Jesús. Y ahí va a estar usted, hermano. Amén. ¿Está seguro? Amén. Y los que no, pues nada más necesitan reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Pero lo más importante, yo quiero decirle, ¿cuál es tu contribución en estos tiempos para que el reino se siga extendiendo a todas las naciones? Le voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es tu contribución en estos tiempos para que el reino se siga extendiendo a todas las naciones? Solamente usted se va a responder esa pregunta. Pero es importante decir, bueno, voy a pensar. Necesitamos rodillas para que sigamos orando por estos pueblos. Necesitamos hombres y mujeres valientes para que puedan ir. Necesitamos gente por todos lados para que lleven el mensaje de Jesús. Porque para eso fuimos llamados, hermano. Y para eso es su iglesia. Para extender el reino de Dios. Y hay muchos lugares todavía que necesitamos alcanzar. Es sorprendente, nosotros que llevamos años trabajando en misiones transculturales, que tenemos más mujeres que hombres yendo a estas naciones. ¿Cuántos dicen de las mujeres amén? Tienen mucha valentía y las admiro. Pero este es un reto también para los hombres jóvenes que puedan decir, heme aquí y envíalo a él. Necesitamos que levante la mano y diga, heme aquí, Señor, quiero servirte, quiero llevar tu reino, porque para eso he sido llamado. Amén. Es importante, en los tiempos que estamos viviendo es más urgente que antes. Y Dios va a usar todos los medios. Y yo les digo esto nuevamente, porque una vez así me lo dijeron. Dios va a seguir moviendo su reino, contigo o sin ti. ¿Quieres estar sentado? Ahí vas a estar sentado, van a pasar los años y se va a morir el hermanito o la hermanita. Y allá vamos a ir a llorar al hermanito, ¿no?
Pero qué bueno cuando uno dice, bueno, voy a servir al Señor, no me importa los años que tengo, si son jóvenes aprovechenlos, si somos adultos también aprovechemos los últimos años que nos quedan, pero que dejemos un legado. ¿Y qué mejor legado es, hermano? Decir, ¿de qué vale mi vida para mí mismo? Con tal que acabe la tarea que el Señor me encomendó. Eso dijo Pablo, ¿verdad? ¿Y cuál es esa tarea? De anunciar, de predicar la verdad de Jesucristo. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro.